hemos trabajado con el concepto de diferenciabilidad. Entonces habíamos dicho, si tenemos una función que va de Rn a R y x era un punto interior, se llama la diferencial a la aplicación lineal tal que satisface que el siguiente límite de f de x0 más v menos f de x0 menos la diferencial evaluada en v entre la norma del vector, tal que el límite de cuando la norma tiende a 0, esto tiene que dar 0. Entonces vamos a hacer unos ejemplos de cómo se utiliza esta definición. El primer ejemplo con el que vamos a estar trabajando es con la función x al cuadrado más y al cuadrado y vamos a ver si es diferenciable en 1, 1. Como habíamos dicho, nuestro candidato a diferencial es el gradiente producto punto el vector. Entonces primero sacamos el gradiente. Entonces el gradiente de esta función son las derivadas parciales. Entonces la primera, la respecto de x es 2x y la respecto de y es 2y. Ahora lo evaluamos en 1, en el punto 1, 1, y resulta que el gradiente es 2, 2. Por lo tanto, nuestro candidato a diferencial, entonces la diferencial en el punto 1, 1, en el punto v sería el gradiente que es el 2, 2, producto punto con el vector v. Por lo tanto sería 2u más 2v. Entonces este sería nuestro candidato a diferencial. Entonces veamos si el límite con este diferencial es 0. Entonces calculemos el límite de cuando la norma del vector v tiende a 0 de f en el punto 1, 1 más el vector v menos la función evaluada en el 1, 1 y menos la diferencial en el punto 1, 1 evaluada en el vector v. Todo esto entre la norma del vector v. Okay. Entonces, aplicamos la definición. Cuando subimos lo de acá adentro nos va a quedar u más 1 en la primera coordenada y u más v, 1 más v en la segunda coordenada. Y aplicando la definición nos queda que es el límite de cuando la norma del vector v tiende a 0. La primera entrada nos quedaría al cuadrado, que era u más u, más la segunda al cuadrado, menos la función evaluada en 1, 1, que en este caso quedaría 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 2. Y menos la diferencial, que ya habíamos puesto que nuestro candidato es 2u más 2v. Y esto entre la norma del vector v. Entonces, desarrollando, nos queda 1 más 2u más u cuadrada más 1 más 2v más b cuadrada menos 2u menos 2v. Todo esto entre la norma de v. Por lo tanto, el 1 con el 1 se va a cancelar con el menos 2. Bueno, falta el menos 2 de la función. Se cancela. El 2u se va con el menos 2v y el 2v se va con el menos 2v. Por lo tanto, solamente nos queda u cuadrada más b cuadrada. Pero recordando la definición de la norma, eso es exactamente la norma al cuadrado. Por lo tanto, arriba nos queda la norma al cuadrado y estamos dividiendo entre la norma. Por lo tanto, solamente nos queda la norma. Y como la norma tiende a 0, pues este límite es 0. Por lo tanto, esta función es diferenciable en 1, 1. El siguiente ejemplo ya lo trabajamos con esta función y habíamos demostrado que esta no es continua en el 0, 0. Y habíamos demostrado la proposición de que si una función es diferenciable, esto implica que era continua. Por lo tanto, la contrapositiva de esta es que si no es continua, no puede ser diferenciable.
Entonces directamente, ya por no ser continua, no puede ser diferenciable esta función. Pero vamos a trabajar con los cálculos y también haciendo los cálculos veremos que esta función no es diferenciable. Ya habíamos calculado las derivadas direccionales de esta función, que tiene para todas las direcciones. Entonces, para cuando la entrada del primer vector es 0, la derivada es 0, y si la primera es diferente de 0, nos tenía de esa manera. Por lo tanto, la parcial de x, que es cuando la entrada u vale 0, pues nos queda que esto es 0. Y la parcial respecto de y es cuando la entrada v es 0, que nos quedaría 0 entre y u vale 1, por lo tanto vale 0. Entonces las dos valen 0. Entonces calculemos el límite de la función. Entonces es el mismo límite de cuando el vector v tiende a 0 su magnitud. Y solamente estamos checando en el punto 0, 0. Entonces 0, 0 más el vector uv menos la función en 0, 0 y menos la diferencial aplicada en el 0, 0. El 0 aplicada a v. Todo esto entre la magnitud. Entonces, la función en 0 vale 0, esto se hace 0, sacamos que las derivadas parciales son ceros, entonces la diferencial de nuestro candidato es que sea 0, y solamente nos quedaría la función evaluada en v. Entonces, todo este límite se reduce a la función en uv, que nos quedaría v cuadrado entre u cuadrada más v a la cuarta. Aquí quedaba la función a la cuarta. Hay un pequeño error. Y todo eso entre su magnitud, que es la raíz de u al cuadrado más b cuadrada. Entonces, para calcular este límite, vamos a hacer el uso de coordenadas polares. Entonces, u lo vamos a estar cambiando por r coseno y v por r seno. Okay. Por lo tanto, pasaría a ser el límite de cuando r tiende a 0. Arriba nos quedaría r coseno por r al cuadrado seno cuadrada entre r cuadrada coseno al cuadrado más r cuarta seno a la cuarta, y toda esa raíz, que es la magnitud, nos quedaría solamente en r. Entonces, juntando y sacando término común, nos quedaría el límite cuando r tiende a 0. Arriba nos quedaría r al cubo coseno por el seno cuadrado, y abajo nos queda r al cubo por coseno cuadrado más r cuadrada seno a la cuarta. Por lo tanto, r al cubo se van. Cuando tienda a r a 0 nos quedaría solamente coseno de teta seno al cuadrado entre coseno cuadrado. Y por lo tanto el límite nos quedaría que es seno cuadrada entre coseno. Entonces, como depende del ángulo en el que nos estemos acercando, este límite no existe. Por lo tanto, no podemos hacer el límite que sea 0. Por lo tanto, esta función, como ya habíamos dicho antes, no es diferenciable. Nuestro tercer ejemplo es esta función. Entonces se define cuando es diferente el origen con la definición de arriba, y cuando es el origen vale 0. Resulta que esta función es continua en el origen, que es el único punto donde tendríamos problema. Les toca a ustedes comprobar que la función es continua en el origen. Ahora chequemos si es diferenciable o no. Entonces, nuestro candidato a diferencial necesitamos sacar las derivadas parciales en el origen. Vamos a sacar las derivadas parciales a partir de la definición. Por lo tanto, nos quedaría el límite de cuando h tiende a 0 de f de 0 en 0, 0 más h de 1, 0 menos la función en 0, 0 entre h. La función en 0, 0 vale 0, queda esto.
Y solamente nos quedaría la función evaluada en f de h0 entre h. Entonces, como la segunda coordenada es 0, aplicando esta definición, pues nos va a quedar que todo va a quedar multiplicando entre 0. Entonces nos queda el límite de cuando h tiende a 0, de 0 entre h, por lo tanto es 0. Por lo tanto, la parcial respecto de x es 0. Y haciendo lo mismo para y, igual a la función evaluada en el punto, más h veces el canónico de y, y la función en 0, 0, que ya sabemos 0, entonces quedaría así nada más. Entonces nos quedaría el límite de cuando h evaluada en 0h entre h. Entonces si evaluamos, donde haya x ponemos 0, donde haya y ponemos h, nos quedaría h menos h al cubo, esto en el límite de cuando h tiende a 0, entre h al cuadrado y todo esto dividido entre h. Simplificando, nos queda el límite de menos 1, de cuando h tiende a 0 de menos 1. Por lo tanto, es menos 1. Entonces, nuestro candidato, entonces la parcial de x es 0, la parcial de y es menos 1. Nuestro candidato a diferencial, la diferencial en 0, 0, en el vector v, sería el gradiente, que sería 0 menos 1 por el vector v. Entonces nuestro candidato sería menos v. Poniendo el límite de la definición de diferencial, entonces el límite cuando la norma del vector v tiende al 0, 0, lo que nos interesa es el punto 0, 0, entonces el punto 0, 0 más el vector v menos la función en 0, 0 menos la diferencial del 0, 0 evaluado en el vector v. Todo esto entre la norma de v. La función en 0, 0 vale 0. Aquí nos quedaría solamente la función evaluada en v. Por lo tanto nos quedaría el límite de cuando la norma de v tiende a 0 de v por u al cuadrado menos v cuadrada entre u cuadrada más v cuadrada. La función en 0, ya dijimos que es 0, y la diferencial le habíamos dicho que es menos v. Y todo esto entre la norma, que es u al cuadrado más v. Entonces, si nos queda que este límite es 0, la función es diferenciable. Entonces calculemos este límite, hagamos la suma que está en el numerador. Por lo tanto, todo quedaría dividido entre la norma, que es la raíz de u cuadrado más v. Multiplicando por v, el de arriba nos quedaría v u al cuadrado menos v al cubo. Y multiplicando nos quedaría más, y el v multiplicando al denominador, todo quedaría entre u al cuadrado más v al cuadrado. Quedaría más vu al cuadrado más v al cubo. V al cubo. Por lo tanto, nuestras v se cancelan. Podemos juntar con el elemento de arriba. Y al final todo se simplifica a 2 veces u al cuadrado por v entre la magnitud al cubo. Y nos vamos a acercar a este límite mediante rectas. Entonces las rectas por las que nos vamos a estar acercando son de la forma v es igual a una pendiente por u. Y veamos qué pasa con este límite. Entonces, acercándonos de esta manera, donde veamos v, ponemos m por u, y pasaría a ser el límite de cuando u tiende a 0. Entonces nos quedaría 2 por u al cuadrado por m por u, entre u al cuadrado más m por u al cuadrado, todo esto a la 3 medios.
Juntando nos quedaría 2m por u al cubo. Adentro podemos sacar u cuadrado como término común, que saldría de la raíz, por lo tanto todo quedaría por u al cubo. Y solamente nos quedaría 1 más u al cuadrado. Todo esto a la 3 medios. Por lo tanto, los u al cubo se cancelan. Ya no tenemos u, que es constante, por lo tanto el límite nos queda esto. Y como el límite depende de la recta por la que nos estemos acercando, por lo tanto este límite no existe. Y como no existe, no puede ser 0, por lo tanto la función no es diferenciable.